Primer libro de Reyes, capítulo 2, verso número 8. Continuamos con nuestra serie, Sin movernos de Jesús. Este es el tema número 23. Tema número 23 de esta serie. Y se titula este tema. Continuamos con lo de la semana pasada, Sión, el reinado del rey. Hoy vamos a terminar este monte, hermanos, y este relato de Sión. Sión tiene que ver con el monte de la realeza. Recordemos que Sión primero fue dado para Jerusalén o para la ciudad de David, después fue para Jerusalén y después fue para todo lo que correspondía al templo. Por eso tocamos estos temas con Salomón, que es una sombra de lo que va a ser Cristo. Primer libro de Reyes, capítulo 2, verso número 8, dice: también tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo: yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Continuamos analizando el cómo Salomón tuvo que poner orden con aquellos que son una sombra de los que no quieren que Cristo reine. Primeramente, voy a hacer un resumen, se encargó de Adonías, el cual quería a la concubina de su padre, para hacer proclamar con esto a los del pueblo que el verdadero heredero era él. No apreció la misericordia, no apreció la gracia y por lo tanto tuvo que morir, y así pasará en el fin del siglo. Muchos que se burlaron, muchos que no apreciaron las misericordias de Dios, y ahora tendrán que pagar las consecuencias, hermanos. Después, el siguiente fue Abiatar, el sumo sacerdote. Abiatar, hermanos, es una figura de aquellos que menosprecian su llamado, que piensan que el ministerio es como la política, que piensan que estar de un bando lejos de Dios traerá bendición. Es como aquellos que piensan que pueden complementar con cosas del mundo para obtener bendición, pero lo único que se obtiene, hermanos, es ser desacreditado. A uno que le pasó esto, hermanos, fue a Giesi, siervo de Eliseo. Vamos a ver un pasaje aquí, segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 20. Entonces, hermanos, el ministerio, recordemos que Dios nos ha llamado y al que tenemos que entregarle cuentas es a Dios. ¿A qué me refiero? Que el mayor temor que debe haber en nuestro corazón no es que un hombre nos llame a cuentas, o sea, que nos diga: a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay problemas acá? Ese no debe ser nuestro mayor miedo. Nuestro mayor miedo debe ser cuando estemos delante de Dios, porque Él no solamente va a juzgar la acción, va a juzgar por qué la hicimos. A lo mejor el hombre solamente juzga lo que ocurrió, pero Dios va a juzgar el por qué lo hicimos. Dice ahí, versículo 20. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señora estorbó a este sirio, Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Él dijo: bien. Mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte?
Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Giesi, hermanos, tuvo el privilegio de vivir con el profeta de Dios, pero no compartía la alegría del profeta cuando un hombre pagano llegaba a la fe. Vio a Eliseo hacer milagros para ayudar a la gente necesitada, pero él mismo no estaba satisfecho con los bienes terrenales que Dios le había dado. De cierta manera, hermanos, Giesi y Judas tienen mucho en común, Judas Iscariote, pero para Giesi era muy fácil robar. Para Judas también. Naamán le dio mucho más de lo que él le había pedido. Todo iba de acuerdo al plan. Pero lo que Giesi había hecho le desagradó al Señor. Primeramente, había jurado falsamente en el nombre del Señor. No estaba contento con los bienes que Dios le había dado y dudaba de si las bendiciones de Dios eran verdaderamente gratuitas. Dios le envió un juicio severo de inmediato. No obstante, el esfuerzo de Giesi de hacer todo a escondidas y tratar de encubrirlo, Eliseo le descubrió, demostrando así que no era algo digno del plan de Dios. Por segunda vez, Giesi mintió. Una mentira le llevó a otra. Al regañar y castigar a su siervo, Eliseo le aclaró que había momentos apropiados para que un profeta recibiera remuneración y había otros cuando no era apropiado. Cuando no era apropiado. Se administró la justicia divina de verdad cuando la lepra del foráneo y honesto guerrero se le pegó al tramposo y avaro religioso. Salió de la presencia de Eliseo blanco como la nieve. Cuando Dios estaba obrando para sanar y convertir a uno, ese no era un momento para la avaricia o el engaño, hermanos, para el beneficio propio. Su desenlace, sin embargo, no es tan severo como el de Judas, que se fue y se ahorcó. La lepra, hermanos, en Giesi era la muestra del pecado de su corazón. Naamán era eso anteriormente. Pablo dijo en 1 Timoteo, porque raíces de todos los males es el amor al dinero. Tenemos que ver, hermanos, los milagros de Eliseo como una muestra al pueblo de volver a Dios. Eliseo y Elías estuvieron en una época donde el pueblo estaba desenfrenado tras los Baales y estaba leproso como Naamán. Así estaban. Giesi es una figura del pueblo de Israel que veía las señales de Dios a través de Eliseo, que oía la palabra de Dios, que tenían el sacerdocio, pero no creían. Y Naamán, cuando vio su sanidad, creyó, y el símbolo de que se le quitó la lepra es, nació de nuevo. Si ustedes leen todo el pasaje, Naamán dice, de ahora en adelante no ofreceré a otro Dios que no sea el Dios de Israel. Nació de nuevo Naamán. Pero Giesi demostró que él jamás nació de nuevo. Y había visto tantos milagros por manos de Eliseo, pero él no creía. Y hermanos, Judas le pasó lo mismo. No es que Judas haya perdido la salvación, es que Judas jamás fue salvo. Vio tantos milagros o escuchó tantas enseñanzas de Jesús, pero él no creía. Giesi, hermanos, es una figura de Israel que a pesar de que habían salido de Egipto y del cuidado de Dios, jamás creyeron, por lo cual serían llevados por los asirios. Naamán es una figura de los gentiles que ahora iban a ser parte de la rica savia del olivo y las ramas serían arrancadas. Abiatar, regresando al punto, sería quitado como fueron quitadas las ramas y ahora era sustituido por otros labradores que sí dieran los frutos que se esperaban. Entonces, hermanos, Abiatar es figura de aquellos que menosprecian el llamado y que piensan que están allí por sus cualidades personales y no por la gracia de Dios. El siguiente fue Joab. Joab, el primo hermano de Salomón, el cual era un general de guerra y muy buen general, pero en las relaciones con el pueblo era cruel, vengativo, intrigoso y una espina en el costado. Eso era Joab. Joab
nos hace ver que no es cómo empiezas el camino cristiano, sino cómo terminas. No es cómo empiezas. Tal vez empezaste muy bien, querías aprender muchas cosas, querías venir a cada reunión que había, a cada evento querías asistir. La pregunta no es cómo eras en ese tiempo, es cómo eres ahora. ¿Sigues con el mismo fervor a Dios? ¿O ya empieza a haber algún chocante que estás pensando ya en darle la espalda como Joab le dio la espalda a David? Alguien que actuó de esa manera, hermanos, que no lo vamos a leer, pero ustedes lo recuerdan, el rey Joás. El rey Joás fue librado de su abuela Atalía por el sacerdote Joiada. Y cuando cumplió 8 años salió al pueblo y fue coronado. Y dice que hizo todo lo bueno delante de Jehová mientras Joiada vivió. Cuando murió Joiada, Joás se volvió contra él y contra su familia y mató a sus hijos. Y mató a uno de sus hijos en el altar. Hermanos, debemos tener el pensamiento de los hijos de Coré en su salmo. Voy a leer un poco. Salmo 42, versículo 3. Si este salmo, el salmo de como el siervo brama por las aguas, fue escrito por los hijos de Coré. Y dice ahí, versículo 3, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y ven lo que dice el versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud. Vean cómo no dice, yo lo estoy llevando, sino dice, yo, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría, de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Vean cómo recuerda Coré en pasado. Recuerdo cómo llevé a la congregación en salterio, en alabanza, en fiesta, pero ahora empieza a hablar en presente. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Hermanos, muchas veces tratamos de justificar el cómo fuimos, pero esa no es la parte importante. El cómo fuiste ya pasó. Es cómo eres ahora. ¿Dónde está tu vida espiritual hoy? Joab, en tiempo fuerte, cuando David era joven y cuando David era un hombre maduro, era el hombre de guerra, era la mano derecha del rey dentro de la guerra, pero ahora le había vuelto la espalda y todo lo que él había hecho se había olvidado. Hermanos, el hombre siempre tiende a olvidar lo bueno y recordar lo malo. Por eso, hermanos, meditar en la palabra es importante. ¿Por qué? Porque es en la palabra la que va a orientar la mente a las cosas que de verdad son importantes. El problema con la mente humana, hermanos, es que como estamos con el pecado, la mente siempre se va a cosas que le agraden o cosas que alimenten un sentimiento malo. ¿Ah? Entonces, por eso, si la palabra no está en el matrimonio, siempre la mente va hacia lo malo, a recordar cosas malas, a cimentar en cosas malas. Si no estamos renovando la mente con la palabra de Dios, el rencor, la amargura, el egocentrismo no es lo que el Espíritu quiere para nosotros. Joab lo olvidó todo y él fue olvidado también, fue muerto. Pero vamos a pasar al último con los cuales tiene que arreglar cuentas el rey, Simei. El nombre Simei significa famoso o algo que se escucha, eso significa el nombre Simei, algo que se escucha. El nombre Simei tiene que ver con oír un rumor, con eso tiene que ver. Y entonces basar mi vida en ese rumor. Y Simei así actuó. Vamos a ver cómo actuó en el pasado. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, verso 5. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, verso 5. Entonces, hermanos, rumores y cosas así,
pues siempre vamos a escuchar. Jesucristo mismo lo dijo, ¿no? Mirad que nadie os engañe porque vendrán falsos cristos y a muchos se engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras. Un rumor de guerra es algo que puede ser cierto o no, ¿verdad? Un rumor por ahí. Bueno, Simei escuchó el rumor de que David estaba siendo perseguido por su hijo y de que ahora el que reinaba en Israel era Absalón. Ese fue el rumor que él escuchó. Entonces, cuando David iba huyendo por el monte de los olivos, vino, dice versículo 5, 16, 5 de segundo libro de Samuel, y vino el rey David hasta Baurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos sus siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Se iba rodeado. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. No era verdad lo que Simei decía. Se dejó llevar por un rumor, se dejó llevar por algo que no le constaba, y en eso basó su vida y eso le llevó a ser famoso, pero para el mal. Simei, hermanos, desahogó todo su rencor hacia David. Simei arrojó piedras a David, quien era protegido por su guardia. Y además de esto, Simei maldijo a David y le llamó sanguinario y atribuyó su castigo a Jehová. O sea, estaba completamente seguro que él tenía lo que se merecía porque era un hombre sanguinario. David parece no haberse molestado por las palabras de Simei, mas aún David toma esas palabras como mandadas por Dios y reconoce en su corazón que había sido un hombre de guerra, pero reconocía que había sido culpable de la muerte de Urías. David sentía, hermanos, aquellas palabras de Simei como el juicio de Dios por sus hechos. Y David muy sabiamente no hizo caso a los insultos de este hombre. Y como dice el proverbio, Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entre los muchos personajes de la Biblia, hermanos, Simei es uno de los que menos atrae. De hecho, por lo que de él sabemos, parece ser un hombre verdaderamente reprobado. Cualquiera que se complace en golpear a otro que ha caído, tiene poco que recomendarnos. El mundo está lleno de esta gente como Simei. Gente a la que por supuesto le gusta ver sufrir a los otros y que se deleiten atormentar a los demás, como Simei. Hermanos, ¿a quién nos hace recordar? Pues nos hace recordar a Cristo, que también le ofendían. Mateo 27:26, lo voy a leer en lenguaje actual. Entonces, Mateo 27:26, entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. Luego ordenó que golpearan a Jesús en la cabeza con un látigo, en la espalda con un látigo, y que después lo clavaran en una cruz. Los soldados de Pilato llevaron a Jesús al patio del cuartel y llamaron al resto de la tropa. Allí desvistieron a Jesús y le pusieron un manto rojo. Le colocaron en la cabeza una corona hecha con ramas de espinos y le pusieron una vara en la mano derecha. Y luego se arrodillaron ante él y en son de burla le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Lo escupían y con la misma vara que le habían dado, le pegaban en la cabeza. Cuando se cansaron de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y lo llevaron para clavarlo en la cruz. Versículo 39, ya está clavado en la cruz
La gente que pasaba por allí insultaba a Jesús y se burlaban de él, haciéndole muecas y diciéndole, tú dijiste que podías destruir el templo y construirlo de nuevo en 3 días. Si tienes tanto poder, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes del pueblo se burlaban de él diciéndole, este salvó a otros, pero no se puede salvar a sí mismo. Dice que es el rey de Israel, pero pues que baje de la cruz y creeremos en él. Dijo que confiaba en Dios y que era el Hijo de Dios. Pues si en verdad Dios lo ama, que lo salve ahora. Y también insultaban a Jesús los bandidos que fueron clavados a su lado. Y el Rey de Reyes, hermanos, tendrá que tomar cuentas de estos que se burlaban. ¿Se imaginan a estas personas que se burlaban al pie de la cruz y todos esos soldados delante de Cristo? Y ellos dirán, es que no me di cuenta, es que yo no sabía. Y Dios les dirá, por tu boca te juzgo, de toda palabra ociosa tendrán que dar cuentas. David le encarga a Salomón que le tenga o que le haga pagar, que le dé el justo pago, hermanos. Jesús juzgará a todos, y eso me refiero aún a aquellos que estaban en la ley, hermanos, y que tenían más claro al Padre, y eso lo vamos a ver en la serie del día domingo de la Trinidad, hermanos. Vamos a ver que en el antiguo pacto la Trinidad estaba, pero el Padre era lo que más se veía. Por eso cuando vemos al Hijo en el Nuevo Testamento, decimos, Jesús es la viva imagen de Dios. La viva imagen de Dios. Cuando Jesús dijo, en los negocios de mi Padre es necesario estar, Jesús utilizaba esa palabra como Padre como algo novedoso. Jamás los judíos se atrevían a llamar Padre a Jesús, pero con Jesús quedaba bien decirle Padre, porque Él es la misma imagen de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 2, verso 36. Y así como Jesús tendrá que juzgar a aquellos que insultan al Padre, Salomón juzga a este hombre que insultó a su padre. Versículo 36, primer libro de Reyes, capítulo 2, verso 36. Después envió el rey e hizo venir a Simei y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén y mora allí. Y no salgas de allí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey, la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Hermanos, Simei es la figura de los hombres que su conciencia les acusa, que son tan sentimentales, que quieren remediar a base de sentimentalismos. Hermanos, Dios nos ha puesto una conciencia y es ese conocimiento nato que tenemos de la moral. O sea, no necesitamos ser cristianos para saber que la mentira es mala, que el robar es malo, que serle infiel a tu esposa o a tu esposo es malo. O sea, no necesitamos ser cristianos para saber eso. El problema es que el hombre quiere solucionar el pasado en el presente. Ese es el problema. Y hermanos, vamos a cometer muchos errores si pensamos de esa manera. O sea, si tú tuviste un matrimonio fallido por los pecados que has hecho porque no conocías a Dios, pero obviamente conocías la moral, la revelación general, y Dios te rescató de ahí. Una de las cosas que tienes que entender, que el pasado no se puede remediar. El pasado está ahí y no se va a poder cambiar. Hace tiempo, hermanos, unas 2 semanas atrás, vinieron aquí unas mujeres, que no de la congregación, a hablar sobre una situación de su padre, porque su padre las abandonó. Ellos llegaban aquí, es que ahora se aparece.
Y yo les dije, pues su deber es perdonarlo. Tu deber es perdonar a tu padre, porque tu padre, tú no lo elegiste, lo eligió tu mamá. Dice, bueno, yo no sabía cómo era él. Pues eso no es culpa de ellas, es culpa tuya. Pues tú elegiste a ese papá para él. Le digo, ¿y el hecho de que las haya abandonado puede cambiar eso? O sea, tu papá va a regresar al pasado hace 20 años y cambiar el hecho de que no te abandonó. Eso no se puede cambiar. Lo que pasa, hermanos, es que el sentimentalismo se queda en el pasado y la conciencia empieza a gobernar nuestras vidas. Y entonces la conciencia te hace ver como un miserable. El problema de la conciencia es que no toma en cuenta el sacrificio de Cristo. Ese es el problema de la conciencia. Porque errores, hermanos, todos, todos, todos. Si tú haces un recuento de tu vida hace 10 años, te vas a dar cuenta de que hay muchas cosas que no hiciste bien, que tomaste malas decisiones, que surtieron un resultado desagradable en tu vida. ¿Puedes remediar eso? ¿Vas a volver al pasado? ¿Vas a agarrar un DeLorean de Volver al Futuro? ¿Le vas a pedir a los Vengadores que te ayuden a volver? Hermanos, ese es el problema de la conciencia. El problema de la conciencia es que te hace querer arreglar algo que no se puede. Simei iba a estar en Jerusalén, pero vean, él no se arrepintió delante de Salomón. Él solamente dijo, sí, está bien, siento que no es tan grave. ¿Han visto esas películas donde hay un hombre que perdió a su familia o que él estaba en una tienda comprando algunas cosas, se demoró porque estaba viendo algo por allí, regresa a su casa y ve a su familia muerta y él mismo se culpa diciendo, si hubiese estado aquí, era mi responsabilidad cuidarlos. Y desde ese momento su vida, ¿cómo es? Miserable. ¿Ah? Se aísla, pierde el trabajo, es un alcohólico de marca, toda la barba ahí, ¿no? No se baña, está su pelo así todo desarreglado porque pues se abandonó, hasta personalmente se abandonó, porque su conciencia está, acúselo y acúselo y acúselo y acúselo, hasta que llega una persona y lo hace superar ese mal momento. ¿Ah? ¿Cuántos no hemos visto ese tipo de cortometrajes? La cuestión es que la vida real es otra cosa, hermanos. Hay gente que llega ahí hasta la depresión. O sea, la conciencia, en tanto que te acusa, te puede llevar a una depresión, a llegar a pensar que el sacrificio de Cristo no es suficiente para la vida pasada que llevabas. La conciencia, hermanos, nos marca un límite como el torrente de Cedrón. ¿Cuál es el problema? Que el remordimiento no es arrepentimiento. El remordimiento no es arrepentimiento. Muchos padres, por sus errores, perdieron tal vez el respeto de sus hijos y quieren ganarse su respeto a base de comprarles cosas, de darles cosas. Y no, hermanos, no va por ahí. El hijo tiene que entender que él, como él así juzga la vida de su padre, él también está tomando decisiones. Y que si él tanto dice que eso está mal, la mayoría de veces, hermanos, la mayoría de veces, si no está Cristo en tu vida, el hijo repite el mismo error que el padre, repite el mismo error. ¿Por qué? Porque se encapsula tanto en ese rencor, en esa amargura, en ese odio, que repite el mismo error. Está dicho por ciertos puntos de la psicología y ciertos puntos de censos, que por decir, las mujeres que tuvieron padres alcohólicos juzgan mucho a su padre, pero se llegan a casar con un alcohólico. Tuvieron padres golpeadores. ¿Saben qué? Se buscan un golpeador. O sea, solamente sustituyen al papá. ¿Por qué? Están enfrascados en eso. Entonces, están tan enfrascados en eso que la conciencia les dice, no hay hombre si no es como tu papá.
Y saben que está mal, pero quieren solucionar las cosas bajo términos y bajo sus pensamientos, hermanos. ¿Por qué? Remordimiento es que yo no le di tanto amor. Es que yo no le compré esto. Es que yo no tenía en ese momento. Es que no lo metí en esta escuela. ¿Y vas a volver en el tiempo para meterlo a la escuela que él quería? ¿Vas a volver en el tiempo para comprarle los zapatos que él quería? ¿Vas a volver en el tiempo para comprarle la ropa que él quería? Deja de estar latillándote así, porque entonces quiere decir que tú no has entendido el sacrificio de Cristo. Primero de Reyes 2:39. ¿Saben qué va a pasar, hermanos? Que la conciencia te marque un límite, pero no cambia tu naturaleza. ¿Y que entonces qué va a pasar? Lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. O sea, se regresa al mismo error. Es como aquella película que veíamos donde el hijo se chupaba mucho el dedo y el papá fumaba. Y le decía a su hijo, deja de chuparte el dedo. No me molesta. Dice, bueno, vamos a hacer un trato. Yo me dejo de chupar el dedo y tú deja de fumar. Le dijo, sí, si yo estoy dispuesto a dar la vida por ti, dejo de fumar. Pasa el tiempo, el hijo cree en Cristo, nace de nuevo. Y pasa el tiempo y después cacha a su papá, ¿qué? Fumando. ¿Y saben qué hizo el papá? Cuando lo vio, le hace, pues así soy. Y él dice, yo pues ya voy a rezar al dedo. Pero ¿qué pasa? Su nueva naturaleza no se lo permite regresar a eso. Mientras está el remordimiento, dicen, pues sí, lo hago, porque pues, sí, soy malo. Pero va a llegar un momento en que esa parte en tu conciencia se calla, se cauteriza, se vuelve dura y vuelves al pasado. Pasados 3 años, segundo, primero de Reyes 2:39, pasados 3 años, aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquís, hijo de Maaca, rey de Gat, y dieron aviso a Simei diciendo, he aquí que tus siervos están en Gat. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y fue a Aquís en Gat para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo a sus siervos de Gat. Luego fue dicho a Salomón que Simei se había ido de Jerusalén hasta Gat y que había vuelto. Entonces el rey hizo enviar a venir a Simei y le dijo, ¿no te hice jurar yo por Jehová? Y te protesté diciendo, el día que salieres y fueres acá o allá, ¿sabe que de cierto morirás? Y tú me dijiste, la palabra es buena y yo la obedezco. ¿Por qué pues no aguardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? ¿Por qué, hermanos? Porque la naturaleza del ser humano no está apta para guardar mandamientos. Podemos guardarlos por un tiempo, pero va a llegar el momento en que buscaremos la manera de saltarnos el mandamiento. Dijo además el rey a Simei, tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Hermanos, si de verdad no hemos entendido el perdón de Dios, vamos a seguir siendo perseguidos por el pasado. Vamos a seguir siendo perseguidos por el pasado. El pasado, hermanos, no se puede arreglar. No se puede arreglar. Y muchos piensan que son maldiciones generacionales, pero ya estamos atados allí. No, 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 hermanos. Es tu conciencia que requiere ser lavada por la sangre de Cristo. La conciencia tiene que ser lavada por la sangre de Cristo para que te quite de culpa. Porque si no es así, hermanos, eso no te deja avanzar. Hebreos capítulo 10, verso 8. Hebreos capítulo 10, verso 8.
Entonces, estas mujeres me decían, es que hubo un tiempo cuando vivíamos juntos que él le pegaba mucho a mis hijas y yo no permitía eso. Yo le decía, bueno, dice, sí, y yo como que en ese momento a mi hija la espantó. Yo le dije, mire, por la Biblia dice en Hebreos que nuestros padres nos disciplinaban como a ellos bien les parecía. O sea, tal vez sí, como seres humanos no somos perfectos en que a veces hay unos papás que pegan mucho y que sobrepasan el límite, pero hay otros que se van al otro extremo. O sea, no somos totalmente justos. ¿Por qué no? Pues porque no tenemos esa justicia totalmente de Dios. Entonces sí, digo, pero tu papá te disciplinó, pues como él pensaba, como él pensaba. ¿A ti no te agradó? Pues sí, tal vez no te agradó, pero eso a ti no te da el derecho de estar como estás. No es que él me quiere dar un terreno. Y yo le dije, no, sabes que yo no necesito nada de ti, no sé para qué vienes. Yo le dije, pues mira, una cosa es lo que él te quiera dar porque los padres trabajan para los hijos y otra muy diferente es tu egocentrismo, pensando que pues tú así le vas a demostrar que tú sin él puedes. No te engañes. Eso no es algo que Dios quiere. Luego deja de vivir en el pasado, porque tomas esa decisión no por vivir en el hoy, porque vives en el ayer. Pero ¿cómo tu conciencia? No, no es que yo me libero con la sangre de Cristo. Le digo, no, es que tú no has entendido. Tú no has entendido lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario. Y se dicen cristianas, hermanos, pero vean cómo están cautivas, como si o sea, estaban ahí metidos en Jerusalén y quieren salir, pero si sienten que si ceden, van a morir. Hebreos 10:8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecho una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces las mismas sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. O sea, no importa lo que hagamos para la conciencia constantemente va a estar acusándonos. Va a estar acusándonos. Es que tú hiciste esto, es que tú esto, tú el otro, tú lo demás allá. Y Dios te quiere llamar a un ministerio y la conciencia te ataca y te dice, es que tú eres una hipócrita. Es que tú hiciste eso, tú no mereces. Sí, no merecemos. No merecemos, sí. Pero delante de Dios, ese pecado del que tanto la conciencia piensas que te acusa, no existe. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando a que hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿De qué está hablando allí? Está citando Jeremías. ¿De qué está hablando? El nuevo nacimiento. El punto del sacrificio de Cristo, hermanos, es que debemos entender que para Dios nuestro pasado no existe. No existe. Para el mundo existe. El mundo siempre con eso nos quiere atacar. Pero la conciencia no debe gobernar el espíritu, sino el espíritu, nuestras conciencias. Añade, y nunca más me acordaré, ¿qué? De sus pecados y transgresiones. O sea, si te acuerdas de algo que hiciste, ese no es Dios. Ese no es Dios. Esa es tu conciencia. Ese es el enemigo que muchas veces te hace recordar para inhabilitarte. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, ¿tienes que hacer algo para remediar eso? Pues no, ya no, ahí dice que ya no. Así que, hermanos, teniendo libertad
para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Qué significa esa frase? Purificados los corazones de mala conciencia. La conciencia, hermano, se basa en los sentidos, en los sentimientos. Si nuestra conciencia no ha sido lavada, sentimientos de culpabilidad y de condenación empiezan a haber en nuestras vidas. Y tú mismo te condenas. Eso fue lo que pasó con Judas. Y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué entendemos por esa frase? Pues lo que dijo Pablo. Y ahora, antes presentaban sus miembros para hacer el mal, ahora preséntenlos para que honra y gloria de Dios. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando alguien está con esa conciencia, la primera cosa que dice es que, no, ¿por qué no vas a la iglesia? No, es que me siento indigno. Es que ahí van gente que sí quiere cambiar. ¿Ah? Sí quiere cambiar. Como yo todavía, como no quiero cambiar, no quiero ser hipócrita. Es que es porque su conciencia lo acusa y no sabe qué hacer con ella. No sabe, ¿no? Entonces empiezan a hacer cosas, ¿no? De que, no, pues es que como que aquí me siento como que le tengo una deuda con esta persona, entonces como que sacrifico lo de Dios con tratar de acallar mi conciencia. No, tienes que centrarte cuál es la razón o la realidad de esa situación. ¿Cómo te vas a centrar ahí? Lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, mientras más estudies la palabra te va a centrar. A ver, ¿qué está pasando aquí? A ver, ¿es la manera en que yo voy a hacer que mi hijo crea? Que vea que yo me humillo y que me pisotee, porque no estuve con él, porque no le compré el helado hace 20 años, cuando era de 10 años, y me lo recuerda que no le compré ese helado. Y si se lo compras ahora, ¿se va a contentar? Pues no, porque él quiere que sea hace 10 años. ¿Ah? Entonces eso no se puede cambiar. Pero ¿será la manera en que yo ande pagando sentimientos de culpa? No, hermanos, no. Si no, hay que presentarle a Cristo. El Señor te va a hacer ver la realidad de las cosas. No quiere decir que seas insensible, ¿eh? No quiere decir eso. Es obvio que como padres, como hijos, tenemos sensibilidad. La cuestión es que no nos dejemos llevar por el egocentrismo, que gobierne al espíritu. Es lo que dice el versículo 25, de ahí viene ese pasaje. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, ¿por qué muchos se dejan de congregar? Hicieron algo. Y se dan cuenta, o sea, ¿por qué cuando alguien comete un pecado dentro de la iglesia, lo primero que piensa es que me voy? ¿Por qué? ¿Quién le aconseja eso? Su conciencia. Su conciencia le hace que ponga metros de distancia, tierra de distancia. ¿Por qué? Porque la conciencia quiere justicia. La conciencia quiere justicia. ¿Han visto esas películas donde he cometido un delito? Me voy a entregar. ¿No? Me voy a entregar. Y hay un problema en ese tipo de justicia, hermanos. ¿Por qué? Porque justicia sería darle lo que él hizo. Si él mató, tendría que él morir. ¿Por qué? Eso sería lo justo. Si tú pagas 10 años de cárcel, ¿restituyó algo eso? Solamente como que calma a la gente que dice, bueno, el que mató a mi perrito está preso. ¿Y tu perro? ¿Y tu perrito? O sea, en ese accidente murieron estas gentes. ¿Qué sería lo justo? Pues habría que hacer una investigación, a ver qué pasó, hasta dónde llega la renuencia de no querer dar mantenimiento a ciertos aparatos, y el que se haya culpable tendría que también estar calcinado. El que yo diga, le vamos a dar tanto dinero, ¿remunera el daño? Claro que no. ¿Se dan cuenta? Porque la justicia no puede ser bien del hombre. ¿Pero qué hace eso? ¿Para qué se hace eso?
para que la gente sienta como una satisfacción, porque somos gentes o agentes morales y queremos justicia. O sea, cuando vemos en la televisión que agarraron un ladrón, sentimos como que felicidad, ¿no? De que no, sí, los ladrones tienen que ser agarrados y tienen que ser castigados. Y cuando vemos a alguien que hace cosas buenas y es premiado, ¿qué sentimos? Pues algunos envidia, pero otros dicen, sí, está bien, o sea, el que hace bueno, pues hay que darle lo bueno, porque así somos. Pero cuando nos dejamos gobernar por la conciencia, hermanos, sin la palabra, una de las cosas que va a venir es que nos alejamos de Cristo. Nos alejamos de Cristo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Pues vámonos por la parte final, hermano. Simei, por 3 años sintió remordimiento. Pero cuando vio algo que no le agradó, entonces desobedeció. Y eso le trajo la muerte. Terminamos con ese pasaje. Primera de Juan, capítulo 3, verso 19. Lo voy a leer ese pasaje en lenguaje actual para ir terminando en esta sesión, hermanos. Primera de Juan 3, 19. No puedes tú llevar un gobierno o una autoridad en tu casa o en cualquier cosa que Dios te ponga con remordimiento de conciencia. Es que no voy a tomar esa decisión porque me va a odiar. A veces hay decisiones que no queremos tomar, hermanos, pero se tienen que hacer. ¿Por qué? Porque eso va a traer cosas buenas. Si tú te manejas de esa manera con sentimentalismos, vas a echar a perder muchas cosas, como Simei las echó a perder. Y también como David. ¿Se acuerdan cuando David dijo, maten a todos menos a mi hijo, Absalón? Y no, eso no era lo justo. ¿Qué era lo justo? Matarlo. Eso era lo justo. Y cuando lo mataron, Absalón, hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién no diera yo por estar en tu lugar, aunque pierda el reino? ¿Te dan cuenta lo que David anhelaba por guiarse por su conciencia? 3:19 de Primera de Juan, lo voy a leer en lenguaje actual y con eso terminamos. Sabemos que pertenecemos a Dios porque amamos a los demás. Por eso, si nos sentimos culpables de algo, podemos estar seguros de que Dios no nos acusa de nada, porque Él está por encima de todo sentimiento y Él lo sabe todo. Amados míos, si estamos bien con Dios, podemos presentarnos ante Él con toda confianza. Él nos dará lo que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que Él le agrada. Y su mandamiento es que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros tal como Jesús nos lo ordenó. Si obedecemos a Dios, viviremos unidos a Él y Él vivirá unido a nosotros. Esto lo sabemos por el Espíritu Santo que nos ha dado. Dios, hermanos, es mayor que nuestro corazón. Es decir, aun cuando nuestro análisis es muy confuso y débil para pensar bien, Dios nos ha comprendido y sabe que todavía somos cristianos, pero que somos débiles. Somos débiles, hermanos. Entonces, el Espíritu, la palabra, debe gobernar nuestra conciencia. Nuestra conciencia debe ser guiada por la palabra de Dios y no al revés. No querramos comprender la palabra con la conciencia, es al revés. La conciencia debe ser gobernada por el espíritu de la palabra de Dios. Por eso con Salomón, Simei fue muerto y se estableció el reino. ¿Qué quiere decir? Jesús no va a andar con sentimentalismos. De que, no, pues sí, es que era niño. Es que era niño, tenía 10 años, no sabía lo que hacía. No, no, hermanos. Recuerden que cuando un niño ya discierne entre el bien y el mal, ya necesita salvación. Ya necesita salvación. He escuchado a mamás que sus hijos ya tienen 15 y piensan que todavía no entiende lo que es el bien y el mal. No, tu hijo ya requiere que el evangelio, ya requiere el evangelio.
¿Por qué? Porque si no, vendrá condenación. Vamos a orar, hermanos, y vamos a